Iniciamos Roland Grave Studio, que es la aplicación de grabado que se incluye con la grabadora Roland EGX 350, y vemos que nada más arrancar el programa tenemos dos opciones, una que es crear un archivo totalmente nuevo y la otra abrir un archivo que haya sido creado previamente en el programa. Asimismo, justo debajo tenemos el nombre de algunos archivos que hayan sido tratados recientemente para poder tener un acceso directo y rápido a ellos sin la necesidad de tener que buscarlos en nuestro ordenador. Como vamos a empezar desde cero, seleccionamos la opción Crear un archivo. Vemos como automáticamente nos cambia la pantalla y tenemos una gran zona de trabajo en la cual podemos apreciar que hay un rectángulo de color blanco, en este caso, que identifica lo que sería el área de grabado. Justo en el lado izquierdo de la pantalla tenemos las opciones de configuración de material. Si las analizamos de arriba hacia abajo, veremos que la primera opción que tenemos que determinar es si lo que vamos a grabar es una placa o un cilindro. No obstante, si intentamos cliquear sobre cilindro, vemos que no es posible seleccionarlo, y esto es debido a que esta opción de grabado sobre objetos cilíndricos solo está disponible en la grabadora Roland EGX 360, que dispone de un eje rotatorio. Como esto no es así en la Roland EGX 350, solo tenemos la opción de seleccionar placa, que ya viene activada por defecto. A continuación tenemos las dimensiones de la placa o las dimensiones de área de trabajo. En este caso tenemos 80 mm por 30, pero podríamos alterar las dimensiones de este área de trabajo y vemos como en tiempo real también nos cambia el aspecto proporcionalmente de esa zona de trabajo o de grabado en el lado derecho de la pantalla, que es donde vamos a disposicionar el diseño que queramos grabar o el texto, etcétera, etcétera. A continuación hemos de determinar el grosor. Por defecto, el grosor se determina desde la superficie de la placa hasta el fondo, es decir, hacia abajo. Podríamos hacerlo al revés, pero por lógica de uso de la máquina normalmente seleccionamos desde arriba hacia abajo. Esto significa que el valor que nosotros introduzcamos aquí en el lado derecho de este icono se va a contabilizar desde la superficie del material hacia abajo. En este caso tenemos 10 milímetros. Esta es una función que es importante porque en el caso de que nosotros seleccionemos una profundidad de grabado superior al grosor del material, recibiremos un mensaje de alerta por parte del Roland Grave Studio avisándonos de que existe el riesgo de que podamos cortar el material en lugar de grabarlo. A continuación tenemos la posición de origen. Por defecto está seleccionada la esquina inferior izquierda. Y si nos fijamos en el lado derecho, el punto 0 y el punto 0, tanto en X como en Y, coinciden con la esquina inferior izquierda. Si yo selecciono el centro, por ejemplo, vemos como automáticamente el punto 0 y el punto 0, tanto en X como en Y, me coinciden con el centro de la placa. Es importante que sea cual sea el punto que seleccionemos aquí, lo hagamos coincidir con lo que seleccionemos en la máquina, como veremos posteriormente. También podemos utilizar una compensación de origen, es decir, una vez seleccionado el punto de origen en la zona que sea, introducir un desplazamiento sobre el mismo que se aplicará de forma inmediata. Como podemos ver, en este caso hemos introducido 10-10 y aunque el origen está en el punto 00, como vemos aquí, de la esquina inferior izquierda, realmente el área de trabajo nos empieza a 10 milímetros por la derecha y 10 milímetros desde la base. Vamos a devolver los valores a su estatus inicial. La siguiente opción es si queremos trabajar en pulgadas o en milímetros. Tenemos seleccionado milímetros. Y esta opción, que ahora está en gris, hace referencia a la orientación de cómo va a ir el texto. Ahora en este caso va a ir desde la esquina inferior izquierda, todo va a fluir de forma natural hacia la derecha. Le damos a aceptar y ya entramos en lo que sería la fase de diseño propiamente dicha, que es la que vamos a trabajar ahora. En lo que sería la zona de diseño encontraremos que en el lado izquierdo de la pantalla hay todo un conjunto de iconos
que son específicos para crear nuestro diseño a grabar o incluso importar archivos que ya estén diseñados con otros programas. Este es un menú que es retráctil. Veremos que justo en la esquina superior derecha tenemos un icono en forma de chincheta que simplemente cliqueándolo permite que todo el menú quede escondido, de tal manera que podemos estar en una situación en la que no tengamos ningún icono a la vista. Simplemente volviendo a cliquear sobre la pestaña nos vuelve a aparecer el menú. Apartando el cursor se vuelve a esconder y obviamente si queremos que se quede fijo permanentemente simplemente tenemos que cliquear el icono de chincheta. Os comento esto porque justo en el lado derecho veremos que tenemos otra pestaña denominada trayectoria de herramientas que por defecto siempre está escondida. Es decir, es un menú que también podríamos anclar simplemente cliqueando el icono de chincheta y que hace referencia ya a lo que sería la operación de grabado, es decir, vamos a grabar lo que acabamos de diseñar actualmente. Por lo tanto, como de momento no lo vamos a utilizar, ya que nos vamos a centrar en explicar esta zona de aquí, vamos a hacer que se esconda para trabajar más cómodamente. En el menú izquierdo de la pantalla tenemos todos aquellos iconos relacionados con operaciones de dibujo o de diseño. Todos ellos están agrupados en diferentes temáticas en función de las actividades que pueden realizar. ¿De acuerdo? Así tenemos en un primer grupo todos aquellos iconos que están relacionados con aquellas operaciones que se pueden realizar con archivos. Si vemos este primer grupo, posicionando el cursor en cada uno de los iconos, tenemos una pequeña descripción en tiempo real de cuál es la función que realiza ese icono en cuestión. Así pues, tenemos el icono de nuevo trabajo, abrir trabajo, guardar trabajo. Hago hincapié en la palabra trabajo porque lo que guardamos no solo es el diseño que tenemos aquí en la pantalla, sino las condiciones de trabajo asociadas al mismo, tales como ruta de herramienta, profundidad, etc. Tenemos un cuarto icono, que es este de aquí, que también utilizaremos mucho, que es el que nos permite importar archivos vectoriales de otros programas, tipo CorelDRAW, Freehand, Illustrator, etc. Son archivos vectoriales y como tales esto implica que los podemos escalar, hacer tan grandes o tan pequeños como queramos sin que se vea mermada su calidad. Así pues, ya os anticipo que entre todos estos formatos principalmente trabajaréis en formato EPS, que es el PostScript vectorial, o bien el formato AI, que es un formato propio de Adobe Illustrator. Suelen ser los formatos de archivo más comunes en el intercambio de información con otros programas. Tal como estamos ahora, por ejemplo, vamos a abrir este logotipo y vemos que ya nos aparece en pantalla con forma discontinua y en color rosado, con la rueda del cursor, en este caso del mouse, podemos aumentar o reducir el zoom de tal manera que vemos la totalidad del trabajo. En este caso este archivo está compuesto de dos logotipos. Yo cliqueando con el botón izquierdo en cualquier lado de la pantalla hago que todos se coloquen o sean, en este caso aparezcan en color negro, significa que no están seleccionados, y simplemente presionando el botón izquierdo del mouse y enmarcando cualquiera de ellos vuelvo a seleccionar uno en cuestión. En este caso tenemos este logotipo seleccionado y apretando la tecla suprimir lo elimino. Si repito la misma operación sobre el otro, vemos como también nos queda en rosa. Si vuelvo a cliquear otra vez con el botón izquierdo del mouse sobre el logotipo, vemos cómo nos aparecen una serie de cuadraditos enmarcándolos. Cliqueando cualquiera de ellos, en este caso los blancos, puedo arrastrarlos y reducir en este caso el formato del logo. Asimismo, también puedo desplazar el logo simplemente posicionándome en cualquier lugar del mismo y arrastrándolo ya a la ubicación que yo quiera. Con la rueda del mouse, en este caso, puedo ajustar la visualización. Luego veremos que hay otros métodos más dinámicos y más prácticos para realizar estas operaciones que acabo de hacer ahora y que ya nos dejarían en este caso el logo perfectamente enmarcado en pantalla. Borramos el logotipo con la tecla suprimir
y pasamos al siguiente icono, que es el de importar mapa de bits para el trazado. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, a diferencia del icono anterior, los mapas de bits son archivos que están formados a base de puntos, es decir, son imágenes, lo más similar a una fotografía, solo que en este caso suelen ser mayoritariamente logotipos o bien dibujos que podemos obtener de diferentes fuentes, como pudiera ser una cámara fotográfica, un escáner o bien incluso pues algún logotipo descargado de internet. En este caso, si yo aprieto el icono de importar mapa de bits, vemos cómo aparecen ejemplos de estos dibujos. Yo puedo seleccionar este mismo, lo abro y lo selecciono clicando sobre él. Fijaros que en este caso los cuadrados no me quedan alrededor de la figura, sino en los extremos de todo un marco blanco que es el que enmarca en este caso el mapa de bits, es decir, no tenemos o no disponemos de información vectorial. Es más, si utilizo la rueda del mouse y acerco, vemos como todo se pixela aquí, dándonos a entender de que es un mapa de bits. Si fuera esto información vectorial, probablemente aquí, no, probablemente no, con toda seguridad, encontraríamos aquí una línea totalmente continua, que por más que la aumentáramos, no perdería su calidad, tal como he comentado anteriormente. Volviendo con la tecla o con la rueda del ratón a la posición original, recuperamos un poquito la posición. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un mapa de bits? Pues principalmente para poderlo tratar y convertir en información que podamos enviar a la grabadora, en este caso a la EGX 350, deberíamos perfilarlo, es decir, de alguna manera contornear toda esa información para extraer una línea que nos haga de vector y que nosotros de alguna manera podamos enviar a la grabadora. Luego pues incluso ya las partes interiores incluso las podríamos rellenar, pero por lo menos necesitamos de ese perfilado. Es lo que se denomina un proceso de vectorización, que es lo que se realiza con todos los mapas de bits, incluido este. De momento es una operación que vamos a dejar para más adelante y continuamos explicando el resto de iconos. Tenemos el icono cortar, que obviamente sería para cortar cualquier elemento que no tuviéramos, en este caso, en el área de dibujo, incluso el propio mapa de bits. Simplemente pues ahora lo selecciono y si yo selecciono cortar, pues me desaparece. ¿Vale? Luego tenemos la opción copiar, la opción pegar, que en este caso como hemos cortado anteriormente, si yo ahora hago pegar, me vuelve a aparecer el mapa de bits. Y tenemos las opciones de deshacer y rehacer, dos opciones muy útiles para corregir pasos que hayamos realizado y que no sean correctos. Con esta descripción acabaríamos todo el grupo de iconos relativo a operaciones con archivos, para pasar en este caso a explicar los iconos de control de vista 2D. En este caso estamos hablando, pues el primero de vista panorámica, simplemente es un icono en forma de cruz que nosotros, si lo colocamos sobre el área de trabajo presionando el botón izquierdo y moviéndolo de izquierda a derecha, vemos cómo se desplaza en este caso toda el área de trabajo. Luego tenemos el icono zoom, que es cuadro de zoom, significa que entre dos puntos yo presiono en este caso el botón izquierdo del mouse, arrastro y suelto en otro punto y esa área me queda aumentada. Luego tenemos el icono aplicar el zoom a los límites del dibujo, que tal como dice el nombre, pues clicando sobre él, todo el zoom me queda aplicado de forma automática a los límites del dibujo. Luego tenemos zoom seleccionado. Esto significa que si yo tuviera varios elementos aquí, en el área de trabajo, seleccionando uno de ellos, por ejemplo en este caso solo tenemos uno, si hago zoom o hago zoom seleccionado, el zoom se me centraría en ese elemento que tuviera seleccionado. Luego tenemos otro icono, que es el que nos abre la ficha en la que se calculan las trayectorias de herramientas. Como podéis ver es la que nos queda en el lado derecho, pero esto ya lo explicaremos más adelante. De momento volvemos a cerrar y abrimos las de dibujo. Enganchamos con la chincheta. Y con esto que tendríamos explicado los dos primeros grupos y pasaríamos
a explicar en este caso la creación de vectores. Vamos a seleccionar provisionalmente el archivo en formato de mapa de bits y lo borramos de pantalla y vamos a hacer un zoom sobre el área de trabajo y ahora vamos a explicar cómo se crean vectores directamente desde el Roland Engrave Studio. Entre los iconos para crear vectores encontraremos una primera línea de iconos que hace referencia principalmente a la creación o dibujo de formas geométricas. Aquí pues prácticamente son iconos que están más relacionados con funciones de dibujo CAD o dibujo asistido por ordenador. Así pues, dentro de este primer grupo de iconos tenemos un primer icono que es el icono para dibujar círculos. Si presionamos sobre él, vemos como automáticamente nos cambia el menú para entrar dentro de lo que sería el menú dibujar círculo y también nos cambia el cursor. Enseguida que lo posicionamos sobre el área de trabajo, vemos que el cursor nos ha cambiado por uno en el cual nos está indicando en todo momento que tenemos la función crear círculo activada. Apretando el botón izquierdo en cualquier zona del área de trabajo y sin dejar de presionarlo, arrastrando, podemos crear un círculo. En el momento en que lo soltamos, nos aparecerá el círculo en forma de línea discontinua y de color rosado. Esto significa pues que el círculo está seleccionado y yo todavía puedo cambiar sus propiedades. Esto que acabamos de ver ahora es una forma un tanto visual de crear círculos, pero también pues imaginaros de que necesitásemos de que ese círculo, pues por ejemplo, tuviera que hacer un diámetro concreto, pues por ejemplo 10. Pues simplemente en el menú yo puedo introducir directamente su diámetro. También podría hacer lo mismo con el radio. Esto es en función de las necesidades que tuviéramos. Dándole a aplicar, el círculo, como todavía lo tenemos seleccionado, nos cambiaría a un círculo de 10 milímetros de diámetro. También puedo posicionarlo en coordenadas absolutas. Por ejemplo, pues imaginaros que me gustase que estuviera en la posición 10 horizontal y 10 vertical. Al hacer aplicar, el círculo se me desplazaría a esa posición. Esto es algo bastante útil para hacer, por ejemplo, placas que necesiten incorporar 4 orificios para que éstas sean atornilladas sobre alguna superficie, ya sea una pared o una máquina, etc. De esta forma podríamos posicionar esos orificios de forma equidistante, del mismo tamaño, en las posiciones que nosotros quisiéramos para poder realizar esa placa. Apretando sobre el icono cerrar, volvemos a la pantalla anterior y cliqueando sobre cualquier zona del área de trabajo conseguimos que el círculo pues nos quede en negro. Volviéndolo a seleccionar, en cualquier momento, puesto que esto no deja de ser una entidad que hemos creado, nos aparecerá obviamente en forma discontinua y de color rosado y podremos entrar en el menú dibujar círculo para alterar cualquier cosa de ese círculo en concreto. Pues por ejemplo, su diámetro. Le damos a aplicar y el círculo se nos ha hecho más grande. Le damos a cerrar y ya hemos alterado el círculo que teníamos creado. Cliqueando en cualquier zona del área de trabajo, finalizamos la creación de este círculo. Junto al icono de crear círculo tenemos el icono dibujar elipse. Es un icono o es una función muy similar a la del círculo. La única diferencia que tenemos es que de la misma forma que en el momento en que nosotros presionábamos el botón izquierdo en círculo, desplazábamos para crear el círculo, aquí no tenemos esa restricción que solo nos permitía crear un círculo. Tenemos la posibilidad totalmente libre de achatar más o menos el círculo para crear la elipse. Incluso podríamos crear un círculo perfecto, pero en este caso lo que buscamos es una elipse. También podemos introducir directamente los valores relativos a su ancho y alto directamente en los menús y obviamente también su posición. Haciendo cerrar y cliqueando en cualquier zona del área de trabajo, la elipse queda creada. Seleccionamos ambos objetos geométricos y presionamos la tecla suprimir para borrarlos. Vamos a explicar ahora el icono creación de rectángulos.
o cuadrados. Acabamos de clicar con el botón izquierdo sobre esta opción y vemos como ya se nos abre el menú que nos queda en la parte izquierda de la pantalla. Al igual que en el caso de la creación de círculos, el sistema para crear rectángulos es muy similar. Simplemente cliqueamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos el ratón y soltamos el botón izquierdo para crear en este caso un rectángulo. También podría haber sido un cuadrado, obviamente. Tal como sucedía en la creación de círculos, este es un método visual que nos permite crear pues, cualquier tipo de rectángulo. Si necesitamos realizar rectángulos de mayor precisión, en cuanto a dimensiones o posicionamiento, tendríamos que ir ya a lo que sería el menú que nos queda en la parte superior izquierda de la pantalla. Si analizamos este menú, primero tenemos el que hace referencia a posicionamiento. Si os fijáis, tenemos la palabra punto de anclaje y unas coordenadas. En este caso tenemos 22 con algo en X y 15 con poquito en Y. Si yo altero este 22 y pongo 25, y aquí en Y pongo 10, hago aplicar, se me desplaza, en este caso, el rectángulo. Pero se me desplaza teniendo en cuenta la esquina inferior izquierda del rectángulo. En este caso, esta esquina estaría asignada a estos valores de coordenadas. Es decir, estas coordenadas hacen referencia a cuál es la posición de la esquina inferior izquierda de nuestro rectángulo. Obviamente, si yo quisiera que estas coordenadas hicieran referencia al centro, simplemente tendría que cambiar el punto de anclaje. Si yo ahora modifico, por ejemplo, 25, 10, y hago aplicar, se me desplaza, en este caso el rectángulo, pero lo que estoy dando es el valor de posicionamiento del centro del rectángulo en nuestro área de trabajo. Asimismo, también puedo determinar cuál va a ser la forma de las esquinas de nuestro rectángulo. Por defecto, siempre estará seleccionada la opción cuadrada, es decir, esquinas en formato de ángulo recto. Pero tengo también posibilidades o la opción de poderlas hacer redondeadas. Simplemente selecciono externa redondeada, ya vemos que el icono nos da una pista de lo que vamos a hacer ahora, selecciono un radio y como tengo en estos momentos seleccionado todavía el rectángulo que acabamos de crear, está en rosa y en línea discontinua, simplemente hago aplicar y fijaros cómo las esquinas se nos han redondeado con un radio de 5 milímetros. También puedo hacerlo a la inversa. En lugar de ser un redondeo externo, pues puede ser un redondeo interno. Con el mismo radio hago aplicar y vemos cómo nos ha cambiado la forma del rectángulo que acabábamos de crear. La siguiente parte del menú de creación de rectángulos hace referencia, pues, obviamente a lo que sería el tamaño. Yo aquí puedo determinar incluso el tamaño de nuestro rectángulo convirtiéndolo en un cuadrado perfecto. Hago aplicar y aquí tenemos el cuadrado, obviamente con las esquinas que acabamos de redondear hacia adentro. Si yo optara por volverlas a dejar en formato de ángulo recto, hago aplicar y tenemos ese cuadrado perfecto. Haciendo cerrar, clicando en cualquier zona, tenemos nuestro cuadrado creado. Lo seleccionamos para eliminarlo y presionamos la tecla suprimir. La siguiente opción sería la creación de curvas. Presionando sobre el icono dibujar curvas, vemos cómo cambia el cursor, cliqueamos con el botón izquierdo del ratón, posicionamos en cualquier lugar de la pantalla, volvemos a cliquear, sobre un tercer lugar, volvemos a cliquear y vemos como entre estos tres puntos se nos ha creado una curva. Si yo no le doy al botón derecho del ratón, seguiremos enlazando puntos con el final de esta curva, de tal manera que puedo ir dibujando la curva tan larga como yo quisiera. En el momento en que considere que ya está finalizada, doy al botón derecho del ratón
y se corta la creación de la curva. Seleccionando todo y presionando suprimir, eliminamos esta opción.